Bienvenido a Todo Conciencia, el podcast de la Universidad Viviente del Terreno. Al micrófono Ana María Oliva, feliz de compartir un rato con cada uno de vosotros. Estamos aquí porque queremos devolver a cada uno de los seres humanos el conocimiento que nos permita elegir una vida más plena, más saludable y más feliz, a través de una divulgación que promueva el saber científico y el crecimiento humano y espiritual. Estamos comprometidos con una ciencia rigurosa, no basada en intereses económicos, sino en el descubrimiento de las leyes naturales, y comprometidos con hacer llegar ese conocimiento al mayor número posible de personas en todos los rincones del mundo. Hoy es el episodio número 1 y vamos a estar hablando de la ciencia como clave para liberar la educación. ¡Bienvenidos! Me habréis escuchado decir en numerosas ocasiones que la ciencia ha sido secuestrada. Bueno, secuestrada o vendida, como prefieras. Es una manera de decir que la ciencia ha perdido totalmente su propósito. Y si miramos lo que significa ciencia, podemos irnos, por ejemplo, al diccionario de la Real Academia Española, nos vamos a encontrar con esta definición. Es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Bueno, esa es la definición, pero la realidad es otra cosa, porque en la realidad cotidiana lo que nos encontramos es algo totalmente diferente. Y no es ningún secreto para nadie a estas alturas saber que la ciencia actual responde a intereses particulares, los de aquellos que han financiado esas investigaciones. Sabemos que las cátedras de las universidades, que los centros de investigación tienen sponsores, tienen laboratorios o empresas con interés en un determinado tema y sobre todo con intereses en un determinado resultado sobre ese tema. No nos engañemos, la ciencia de hoy en día no es neutral, no busca comprender cómo son las cosas, cómo funciona la naturaleza o la sociedad o el ser humano. La ciencia hoy en día está sirviendo de instrumento para apoyar las decisiones que han tomado unos pocos y que no tienen nada que ver con las verdaderas observaciones que haríamos. Es más, muchas veces va totalmente en contra de las observaciones que cualquiera de nosotros podría hacer. Pero el tema de hoy no es el secuestro de la ciencia. Y por cierto, no solo de la ciencia, sino de la historia, de la filosofía, de todas las ramas del saber. El tema de hoy es la ciencia, cómo la podemos utilizar como una herramienta para liberar la educación. Yo no sé si tú tienes la misma opinión que yo en este tema. Yo he estado vinculada al ámbito educativo, académico, oficial por décadas. Y puedo decirte cómo a lo largo del tiempo he podido ir viendo cómo se ha ido desvirtuando la educación. Y nunca mejor dicho, literalmente desvirtuando, cambiando su propia naturaleza, perdiendo las virtudes que podría tener de veracidad, de honestidad, de humildad, de sabiduría, perseverancia, respeto, cooperación, capacidad de pensar. Y se ha convertido en una caricatura, en un adoctrinamiento absoluto, en repetir contenidos que ni siquiera coinciden con las observaciones más básicas. Además, contenidos casi siempre sin contexto, en los que no puedes tener un pensamiento propio, una opinión diferente. Solo hay una respuesta correcta, la que dice el profesor. Y algo peor,
no se da contraste. Para poder comprender lo que es frío, lo contrastamos con lo caliente. Si tú quieres distinguir formas como un triángulo o un círculo sobre un fondo concreto, vas a necesitar que haya un contraste de colores, de texturas. Si no, no puedes distinguir qué hay ahí. Pero nuestra educación no da contraste, solo da afirmaciones y descripciones únicas. Esto es así y punto. No hay ISIS, no hay otras miradas. Es lo mío o nada. My way or the highway. No hay otra opción. Y además piensa que se nos adoctrina durante al menos 12 años de nuestra vida, si contamos entre la primaria y la secundaria, más o menos. Dicen los que estudian que uno necesita aproximadamente 10.000 horas para volverse un experto en algo. Bien, si sumamos la cantidad de horas que estamos siendo escolarizados, que no educados, entre la primaria y la secundaria, y no entro en que uno continúe con estudios universitarios, solo entre primaria y secundaria, haciendo un promedio, tendríamos unas 15.000 horas. Más, bastantes más, un 50% más, que las necesarias para volvernos un experto. ¿Pero experto en qué? Pues desgraciadamente expertos en desvalidez aprendida, en repetir sin comprender, en adoctrinamiento y lo peor, en no pensar y ser pensados. Por no hablar de los contenidos en sí mismos, en cómo se ha ido normalizando cosas que son mentira, cómo se ha tergiversado la verdad y esas descripciones infinitas de cosas que no tienen ninguna repercusión en nuestras vidas y están totalmente desconectadas de ellas. Pero para mí lo peor es que salimos de los estudios, de esas 15.000 horas de escolarización, sin ser capaces de pensar por nosotros mismos, sin opinión, sin criterio, y algo que está muy relacionado con eso, sin autoestima, pensando que no sabemos, que no podemos, que hay que preguntar a un experto, que mi opinión no cuenta, que yo no sé lo suficiente. Vamos, hombre, ¿cómo vas a saber si ni tienes un título? O simplemente defendiendo algo por la fuerza, porque no tengo los argumentos intelectuales para poder defender lo que pienso. En fin, supongo que esto es algo que muchos ya os habéis dado cuenta, sobre todo desde que estamos viendo los nuevos libros de texto con la Agenda 2030, con los nuevos contenidos de los que hoy no voy a hablar, pero de los que seguramente hablemos más adelante. Yo no sé a ti cuál fue el punto que te hizo rechinar. A mí realmente me rechinó mucho, me chocó mucho cuando eliminaron la filosofía del currículum. La filosofía, que es de alguna manera, bajo mi punto de vista, como la piedra angular de las humanidades. Humanidades, lo que nos hace humanos. Interesante. La filosofía, el verdadero amor al conocimiento, nos enseñaba a pensar, nos enseñaba a descubrir y a no caer en las falacias, como esa falacia ad nauseum con la que nos han martirizado los últimos 3 años. La filosofía nos ayudaba a tener una verdadera autodefensa intelectual, a pensar por uno mismo, porque no es solo la libertad de expresión, el decir lo que quieras, es la libertad de conciencia, es la libertad de ser capaz de pensar por ti mismo. Pero claro, para eso hay que tener conciencia, hay que ser capaz de discernir, hay que ser capaz de pensar por uno mismo. Pero ¿sabes? Nos han quitado la filosofía y por tanto esa asignatura que nos enseñaba a pensar. Pero tengo que decirte, pensar también está en el centro de la ciencia, porque la ciencia se trata de un cómo, no de un qué. Es decir, se trata de un método, de una estructura, de cómo estructurar un proceso para obtener un conocimiento. La ciencia no te dice qué puedes estudiar y qué no puedes estudiar, simplemente te dice cómo estudiar las cosas y cómo obtener un conocimiento de eso que estás estudiando. Por eso hay ciencias naturales, hay ciencias sociales e incluso, no sé si lo sabes, pero también hay ciencias artificiales.
Pero espera, que estábamos con la definición de la Real Academia Española, que decía que la ciencia es un conjunto de conocimientos que se han obtenido de una manera concreta. Mediante la observación, de la observación obtengo unos datos y un razonamiento sistemáticamente estructurado para obtener algo que me da una capacidad de describir lo que estoy viendo, me da también una capacidad de predecir lo que va a pasar y que además se puede comprobar experimentalmente. Es decir, la ciencia parte de la observación. Obtengo unos datos. Luego esos datos hay que ponerlos en un contexto. Hay que darle un contraste para ver si tienen contradicciones, si tienen incoherencias. Y entonces utilizamos un razonamiento, es decir, una capacidad de pensar, de encontrar patrones, de encontrar relaciones entre ellos, no solo falacias, ni creencias, ni simplemente ir añadiendo una capa más a algo que ni siquiera he comprendido. Vamos haciendo todo un proceso estructurado para ver si esos datos realmente responden a las observaciones. Si hay contradicciones, ¿qué hago? Pues debo seguir observando, tengo que continuar obteniendo datos. No simplemente me dedico a borrar aquellos que no cuadran, como muchas veces se hacen. No me dedico a borrar las anomalías y decir, esto es una anomalía, esta es la excepción que confirma la regla. No. Si hay una incoherencia, significa que todavía no he descubierto del todo de qué se trata, que hay una forma mejor de comprender la realidad, que necesito seguir buscando más datos para encontrar un patrón, hasta que no haya contradicciones, hasta que no haya excepciones. Entonces habremos encontrado el verdadero conocimiento. Entonces, el método científico es en sí mismo un proceso de pensamiento y una parte importante de la generación de ese conocimiento se basa en ese pequeño apartado o gran apartado en las publicaciones que se le llama discusión. En el castellano habitual, discusión se entiende como algo negativo, pero la discusión científica es muy sana, porque comparo mis ideas con las de otros, es decir, aporto ese contraste. Es más, te dedicas a buscar ese contraste, buscas quién ha dicho lo mismo que tú, pero también quién ha dicho lo contrario y por qué lo dice y en qué se basa y en qué me baso yo. Y de esa manera, cuando compartimos esas diferentes miradas sobre la realidad, es que podemos comprender de una manera mucho más completa qué está pasando. Si lo que estoy viendo desde una visión es un círculo y desde otra mirada es un cuadrado, bueno, entonces si yo soy capaz de mirarlo en 3 dimensiones, lo que estoy viendo es un cilindro. Y no vamos a estar tirándonos de los pelos a ver quién tiene razón, si es un cuadrado, que no es un cuadrado, no, que no es un círculo, no. Vamos a unir esas 2 miradas y vamos a buscar una verdad superior que abarque a las 2 anteriores en la que no haya contradicción. No siempre se encuentra esa integración de los aparente opuestos, pero muchas veces sí, porque muchas veces es un tema de simplemente ver una única mirada y de estar enfocados en eso y negando todo el resto y eliminando todos los datos que no cuadran con esa mirada. Entonces, en este momento en el que de alguna manera la filosofía ha sido borrada del mapa educativo, yo realmente creo que la ciencia puede venir al rescate, porque no deja de ser otra estrategia para aprender a pensar. Si es que la ciencia es ciencia, claro. Si es que no es más adoctrinamiento, memoria, repetición de medias verdades, de observaciones sesgadas o simplemente puras creencias. La ciencia nos puede devolver de verdad la curiosidad, el amor por el conocimiento, el anhelo de saber, el gozo cuando comprendes una realidad, el gozo de darte cuenta de que hay una realidad mucho más grande que esa pequeña parcela que tú eres capaz de ver. La ciencia, la de verdad, la que realmente nos muestra cómo funciona el mundo, cómo funcionamos los humanos, puede ser y está llamada a ser un verdadero vehículo de transformación.
Y por eso estamos arrancando estos nuevos programas desde la Universidad Viviente del Terreno. La hemos creado, esta universidad, esta plataforma, desde nuestra experiencia personal, basada en la cooperación y no en la competición, basada en la simbiosis, en esa polinización cruzada, en ese compartir desde diferentes ángulos nuestras visiones, desde el rigor científico, desde la pasión por comprender un poco más nuestra propia vida, desde la humildad de reconocer que no lo sabemos todo y desde la certeza de saber que si compartimos lo que sabemos, nos enriquecemos todos, porque comprender nos ayuda a amar y a respetar aquello que amamos. Y no, si no hay respeto, no le llames amor. Desde la Universidad del Terreno, desde estos programas de divulgación, queremos compartir con todos vosotros aquello que nos apasiona, el conocimiento de la naturaleza, la de fuera y la de dentro nuestra, para devolvernos la dignidad inmensa y maravillosa que tenemos, la dignidad y la grandiosidad de ser humano. Bienvenido a esta gran aventura del conocimiento. Bienvenido a una ciencia honesta, rigurosa, abierta, divulgativa, con espíritu de colaboración y de enriquecimiento mutuo. Nos gustaría que nuestra Universidad Viviente del Terreno fuera como la nueva Biblioteca de Alejandría, un lugar donde no solo está todo el conocimiento de la época actual y del pasado, sino también todo aquel que no es tan fácil conseguir, el que nos han ocultado en las facultades, el que se conocía pero se perdió, el que lo perdieron, el que ha sido denostado, el que ha sido proscrito, el que ha sido quemado. El conocimiento, con mayúsculas y sin censura. Un lugar que también sea un foro donde compartir, un foro de diálogo, de discusión científica, de divulgación. Por eso estamos empezando esta serie de programas donde el foco principal está en la discusión y en la divulgación científica, donde vamos a estar conversando con personas que piensan distinto, que saben cosas diferentes, para ir discerniendo cada uno de nosotros la parte de verdad que se encuentra como faro en cada forma de ver el mundo. Y también hacemos cursos y conferencias y talleres y eventos en general, tanto digital como presencial, para poder llevar ese conocimiento con mayor profundidad a todas las personas que así lo deseen. Bienvenido a nuestros podcasts de la Universidad Viviente del Terreno. Recuerda que puedes encontrar información en nuestra página web universityofterrain.com o en español universidaddelterreno.com y en nuestras redes sociales. Si te gustan nuestros contenidos, puedes suscribirte a nuestro canal y así no perderte ninguno de nuestros participantes, porque entre todos estamos cambiando el paradigma. Estamos creando una nueva manera de entender la vida y de manejarnos en la vida, desde lo material a lo inmaterial, de lo biológico a lo espiritual, en un continuo crecimiento vivo y orgánico, en esta Universidad Viviente del Terreno, cultivando conciencias. Te espero en el siguiente episodio de nuestro podcast Todo con Ciencia.